pasamos al siguiente ponente, que es Rodrigo Pérez Fernández, de la empresa SENER, del Departamento Naval. Su presentación va a tratar la inspección remota de aerogeneradores a través de la utilización de la realidad virtual y aumentada. Rodrigo es doctor ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor asociado de esta escuela y también máster internacional en energía naval militar. Compagina la carrera académica con la profesional, donde hace más de 10 años que forma parte de la empresa SENER. Actualmente es responsable del área naval militar en esta empresa. Ha escrito profusamente sobre el tema naval y marítimo en artículos técnicos y libros y ha sido ponente en congresos y seminarios del sector naval, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando quiera, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias primero a los organizadores del GERME por invitarme, al igual que a la APA, y muchas gracias a ustedes por asistir, también a algunos alumnos que han preferido venir aquí que asistir a las clases, así que enhorabuena. Bueno, como decía Francisco en la introducción, soy de SENER. Bueno, todos conocen SENER, así que no vamos a entrar a hablar sobre el tema. Hay distintos proyectos relativos a energías renovables y lo que voy a hablar yo es un proyecto que cruza un poco el ámbito de lo que es únicamente las energías renovables y nos metemos también en lo que es el desarrollo del software, algo que nuestro compañero Alex había comentado anteriormente sobre estos programas. Pues principalmente lo que se intenta en las industrias de software es conseguir que estos elementos adquieran mayor responsabilidad a la hora de evaluar las distintas condiciones de los sistemas de energías renovables. Concretamente, la ponencia de hoy va a tratar sobre cómo ser capaz de inspeccionar parques eólicos marinos sin la necesidad de estar a bordo. Bueno, aquí hay unas imágenes sobre una serie de informes que han aparecido el mes pasado sobre las energías renovables de origen eólico. Principalmente lo que viene a decir es que hay mucho mercado. Posteriormente hablaré un poco de cifras económicas y sobre todo la imagen de uno de los informes de los norteamericanos es como vemos ahí a un especialista que va a inspeccionar un parque eólico, es decir, para poder hacer las labores de inspección de estos parques eólicos es necesario que un inspector vaya allí a través de un offshore supply vessel, a través de una embarcación, llegar allí. Son labores peligrosas, no lo puedes hacer en determinadas condiciones de la mar. Esto además se vería todavía en peores condiciones si estamos hablando de plataformas flotantes, que ya el año pasado estuvimos hablando un poco sobre los distintos tipos y los proyectos que estamos llevando a cabo. Luego, como podemos interpretar, es bastante complicado estas labores de inspección. Luego, lo que estamos intentando es lograr que a través de combinar la realidad aumentada, la realidad que se conoce como realidad virtual, junto con los desarrollos de los software marinos, consigamos evitar y minimizar los altos costes que conllevan esta inspección de los parques eólicos. Aquí vemos unas imágenes porque para poder elaborar esta ponencia ha habido una investigación sobre el estado del arte, de las distintas infraestructuras y de los distintos softwares. Principalmente nosotros trabajamos con el sistema Foran, que seguramente algunos conozcan, y a través de nuevas funcionalidades que habría dentro de este software seríamos capaces de minimizar estos costes. Bueno, principalmente la ponencia se tratarán de 17 diapositivas, aunque realmente 15 son las importantes, donde vamos a contar prácticamente cuáles son los desarrollos más innovadores que estamos llevando a cabo con el Internet de las Cosas, el IoT, a través de la evolución de ese sistema CAT a una digitalización y ser capaz, por supuesto, de utilizar nuevas tecnologías como el láser scanning y la utilización de drones para facilitar esta inspección. Bueno, primero comentar sobre esta imagen que una nueva revolución está llegando al mundo tecnológico. Probablemente hemos tomado la decisión de innovar en este punto para conseguir estar liderando el mercado en cierta manera, a través de mayor automatización, a través de minimizar costes, a través de herramientas que ayuden a tomar decisiones, también herramientas que consigan poder evaluar cuál es la mejor condición de diseño de cada uno de los aerogeneradores
Y por último, y lo más importante, optimizar el rendimiento de cuando estamos diseñando esos aerogeneradores y cuando los estamos inspeccionando. Pasando, por ejemplo, cuál es el beneficio esperado, de la revista del sector marítimo del mes pasado, vemos que el ahorro económico, estamos hablando de, a través de esta digitalización, de esto que llaman en inglés el Digital Twin, obtener una imagen en el sistema CAD de lo que es el propio aerogenerador. Estamos hablando que en 2025 puede haber entre 5.500 a 6.000 aerogeneradores con un beneficio anual de más de 2.000 millones de euros. Como vemos, esto es un sector que tiene, para lo que es este ámbito científico y este ámbito tecnológico, muchísimo beneficio esperado. Aquí vemos una imagen que hemos tratado de desarrollar simplemente cómo tratamos este sistema a través de un sistema CAD donde estamos diseñando ese aerogenerador, a través de un PLM para las personas que no están familiarizadas con la jerga, es un gestor de ciclo de vida del proyecto, donde reside toda la información para que tengamos esa información tecnológica a través del ciclo de vida del proyecto. Esa información, si reside en los propios aerogeneradores a través de nubes, que luego hablaremos de esa nube, cómo sería la introducción del cloud, estamos hablando que en función de las variaciones del precio del petróleo, la variación de lo que estamos hablando de las distintas ubicaciones de los distintos aerogeneradores, también de cuál sería, en el ámbito de lo que estamos hablando y del posicionamiento de los distintos parques eólicos, cuál sería distintos tipos de amenazas, pongamos, políticas o medioambientales, podemos ir variando y significando cada uno de los distintos parámetros de ese parque eólico de aerogeneradores. Esa transformación digital podemos estar hablando que necesita de una serie de aspectos, entre los que destaca la conectividad. Es necesario sensorizar cada uno de los elementos. Imaginémonos que un aerogenerador en un momento determinado deja de funcionar correctamente. Si fuéramos capaces de que el propio elemento de ese sistema fuera capaz de enviar una información y nosotros supiéramos de antemano cuál va a ser ese elemento que falla en ese parque eólico, iríamos allí simplemente con lo que sería el elemento que tenemos que cambiar y podríamos cambiarlo a través de un sistema más fiable y con mayor beneficio. Bueno, aparte de esto, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, de los sistemas que sean capaces de evaluar y diagnosticar los problemas de los parques eólicos y a través de las reglas de diseño. Posteriormente voy a ir hablando cada uno de ellos en un breve espacio de tiempo para que nos dé tiempo a las preguntas. Las ventajas de este IoT, de este Internet de las Cosas, que nosotros hemos pasado a llamar Internet de la Industria Naval, el IOS, puede tener grandes ventajas en las distintas fases de operación. Desde el diseño, podemos hablar conceptual, básico y de detalle de esos aerogeneradores, posteriormente en su fabricación y más tarde en lo que sería el mantenimiento de los parques eólicos. A través de distintos sistemas, si fuéramos capaces de enlazarlos, ya tenemos algún prototipo, seríamos capaces de minimizar esos costes. El láser scanning, esta es una tecnología novedosa que ya se está utilizando en la industria onshore de aerogeneradores, capaces de mapear toda la estructura de ese aerogenerador y generar un modelo 3D, de tal manera que podríamos pasar ese modelo 3D a un modelo CAD y ser capaz en cualquier momento de ejecutar cualquier variación o de cualquier cambio en la propia estructura de este aerogenerador. También ayuda para evaluar la viabilidad. En estos aspectos tenemos que tener en cuenta que para ese láser scanning, aquí veis una imagen de la empresa Rio, estamos hablando de que aparte de tener un láser scanning fuera de lo que es propiamente el aerogenerador, sería conveniente tener uno interior, que ahora veremos lo que seríamos capaces de hacer con ese. Si nosotros fuéramos capaces de mandar un dron y que ese dron escaneara esa estructura interior,
Estamos hablando de aerogeneradores fijos, monopilotes, o podemos estar hablando de aerogeneradores flotantes, donde inspeccionar esos tanques es bastante complicado. De tal manera que aquí vemos a una inspectora sin necesidad de tener que subir al aerogenerador, seríamos capaces de inspeccionar cómo, mapeando todo lo que es la estructura interior de ese aerogenerador y convirtiéndola posteriormente en una comparativa con el sistema CAD, con la estructura que ya tenemos, viendo problemas, como vemos en una imagen del DNV, que está en estos momentos también investigando sobre el tema, sin salir de la oficina, ser capaz si ha habido problemas de corrosión, comparando espesores de las planchas, si hay algún tipo de refuerzo que está sufriendo cualquier tipo de sobreesfuerzo. Bueno, todo esto, lógicamente, necesita una gestión de masiva de datos, que es lo que se conoce como el Big Data. Pasando adelante, ¿cómo somos capaces, ya tenemos un prototipo de esto, cómo somos capaces de gestionar las reglas de diseño? Conocemos las reglas de diseño como aquellas reglas que vienen de las sociedades de clasificación y que nosotros somos capaces de incorporar al sistema CAD de tal manera que facilita al usuario el cometer errores. De tal manera que en todo momento, en el propio diseño del aerogenerador o en cualquier tipo de momento que tengamos que hacer un mantenimiento de él, podemos utilizar estos sistemas para minimizar esos costes. De tal manera que esa metodología de aplicación, aquí ponemos de una manera sucinta, para que se pueda entender en un breve espacio de tiempo, se necesita establecer una base de datos con todas esas reglas de diseño de las sociedades de clasificación, y para cada una de ellas se define un cumplimiento de fallo, de tal manera que a la vez que el usuario, cuando está generando la información, o a través de cuando el dron está mapeando esa estructura y comparando con el sistema original, ver si hay algún tipo de diferencia, a través de una clave única de identificación, a través de formulación matemática, a través de descripciones y sketches, figuras que faciliten al usuario y al inspector observar dónde puede encontrarse ese nivel de fallo. De tal manera que podemos decir que en esta encarnación de reglas de diseño tendremos el propio diseño del objeto, una serie de consulta e informes que nos va a dar ese programa a través del ciclo de vida del proyecto, para posteriormente verificar cada una de esas reglas en contra de ese modelo. Actualmente estamos ya en conversaciones, por ejemplo, con el Buró Veritas en el hecho de clasificar modelos 3D. Actualmente, como saben, en la industria naval, las sociedades de clasificación lo que validan son dibujos, principalmente 2D, en AutoCAD, PDF, etcétera, con el problema que conlleva que en el momento en el que generamos un dibujo, ese dibujo pierde su conexión con la base de datos y cualquier tipo de modificación habría que volver a entrar en el sistema y arreglarlo. Si fuéramos capaces de ese modelo que tenemos 3D, de ese aerogenerador, se clasificaría a través del propio modelo, a través de una encarnación de esas reglas de diseño, seríamos capaces, a la vez, minimizando costes, de corregir esos fallos de escantillonamiento o de cualquier otro elemento que nos corrija la sociedad de clasificación. Es fundamental que para esta generación de información y de corrección de modelo sea necesario tener una nube donde gestionemos esa información de una forma mucho más rápida. Aquí tenemos una estructura de esa comunicación de datos a través del parque eólico, que residiría en esa nube de puntos o en esa nube que nosotros tengamos en cualquier lugar, lógicamente con su nivel de seguridad. A través de dispositivos móviles el inspector podría gestionar la información que ahí yace, al igual que podríamos tener distintos mecanismos para enlazar y conectar los distintos elementos de esa conexión que nosotros llamamos Internet de las Cosas. Las conclusiones que podemos decir, estamos de que esta nueva tecnología está cambiando la forma de hacer industria eólica. Podemos decir que la industria offshore es una industria puntera, sobre todo en España, lo cual necesitamos tener elementos, herramientas que nos permiten seguir evolucionando a través de los distintos elementos de esta industria. Estas
tecnologías tienen multitud de aplicación, se puede aplicar tanto a la industria offshore eólica como se podría aplicar a la mareomotriz o de aprovechamiento de energías marinas. Estas herramientas CAT de integración de los sistemas podrían generar la información necesaria para conseguir minimizar costes y obtener mayores beneficios. Importante que todo ello esté conectado a través de sensores. Estos sistemas CAT que actualmente nosotros utilizamos como meros facilitadores de lo que es la estructura para la construcción deben ser utilizados en el futuro para el propio mantenimiento de los aerogeneradores. Y por último, ser capaz de optimizar esos ciclos de vida de estas estructuras eólicas o, como ya decía, quizás en distintas estructuras de aprovechamiento de energías eólicas. No quisiera terminar sin comentar otros proyectos que quizás algunos de ustedes han estado colaborando con SENER. Simplemente una serie de, sucintamente, cómo serían estos proyectos, tanto el Emerge como el Ocean Leader, como el OWA Contest, distintos proyectos en los que hemos estado trabajando con distintos compañeros de aquí, y algún tipo de nuevos sistemas de evaluación de energías marinas. Bueno, si alguien necesita cualquier tipo de información adicional sobre cualquiera de estos elementos o estuviera interesado, pues puede hacerme las preguntas que considero oportunas. Así que muchas gracias y creo que me he ceñido a los 15 minutos. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Os pido a los ponentes que os pongáis arriba en la mesa y abrimos ahora unos 10 minutos de discusión, debate, comentarios. O sea que la palabra es vuestra. Si no arrancáis, arranco yo, pero me gustaría que intervinieseis. Adelante. Os pido que os presentéis. Soy Pilar Blanco, Sí, gracias. Sí. de Navantia. Sí. Bueno, yo he estado involucrada en el proyecto Viking. Sí. De hecho, o sea, me parecería muy bien ir adelante en ese sentido porque las condiciones aquí son duras. La pregunta que tengo es, ¿estáis teniendo en cuenta el estado del arte en la evolución de los drones, los ROV y todo eso para vuestros desarrollos de software? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, así es. Estamos en comunicación con otras áreas de la empresa que se dedica a vehículos autónomos para poder desarrollar drones que sean capaces de hacer ese tipo de inspección. Hay algunos tipos de prototipos, no de SENER, sino de, por ejemplo, que ha utilizado DNV para hacer algún tipo de investigación, porque no está nada todavía funcionando, donde esos drones en un principio eran demasiado grandes para poder hacer esa inspección y también ser capaces de ese dron cubrirle por una serie de protecciones que sea capaz de evitar esos tipos de elementos, ¿no? Entonces, es muy importante la pregunta porque, al igual que la historia de los sistemas CAT ha ido evolucionando a la par que los propios ordenadores, este tipo de inspección evolucionará a la par que lo hagan los drones. Pero sí hay algún prototipo. Hay algún prototipo, sí. Hola. Vaya. Me preguntaba si desde SENER, toda esa capacidad que tienes para, de alguna manera, ser capaz de conocer la estructura en detalle una vez construida y puesta en obra, si tienen el planteamiento con esa capacidad de cálculo que tienen de incorporar capacidades de cálculo de manera que seas capaz de conocer el estado tensional de la estructura conforme va evolucionando a lo largo de su vida útil, de manera que tenga en cuenta fenómenos de biofouling, pérdidas de espesores, etcétera, y de manera que seas capaz de gestionar, por ejemplo, el proceso de fatiga a lo largo y el envejecimiento de la estructura y prever la gestión del activo conforme su envejecimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero comentar que el sistema FORA no hace esos cálculos. Esos cálculos, de momento, se está pensando en poner una serie de sensores que capten ese tipo de tensiones. Es decir, el propio sistema CAT no sería el que nos va a ofrecer esa información, ¿vale? Entonces, esa información de fatiga, estrés, etcétera, tiene que ser medible a través de sensorización. No hay otra manera
corregidme si me equivoco, pero de momento no hay ninguna otra manera de hacerlo. Es decir, sí puedes a través del sistema CAD introducir esos datos en un solver de elementos finitos y hacer unos cálculos, pero tu pregunta, que se refiere más a la vida, al ciclo de vida de ese proyecto, solo se podría medir a través de esa sensorización. Otro tema es la corrosión. El tema de la corrosión, el sensor sería capaz, cuando hace, bueno, a través del láser scanning, de escanear toda esa estructura y comparar ese mapeo que ha hecho de esa estructura y compararla con el original y poder ver diferencias de espesores. Sí. Continúo. Te veo con el micrófono, sí. No, es que el tema yo creo que es muy interesante y es el futuro del sector. Que desde nuestro punto de vista, desde Echa Cantabria, lo que entendemos es que mediante la sensórica, como bien dices, que es la manera que tienes de contrastar la realidad de la estructura, y mediante la asimilación de esa información que tienes en la sensórica y combinado con modelos numéricos, serías capaz de alguna manera conocer todo aquello que no eres capaz de medir. Medir es muy interesante, pero es muy caro y costoso y no puedes poner sensores allá en muchas piezas clave de la estructura. Y entonces, desde nuestro punto de vista, el acoplamiento de sensórica con modelos numéricos, ya sea elementos finitos para la parte estructural o el comportamiento dinámico de un flotante o el fondeo, etcétera, te permitiría hacer una gestión del activo que con todos los láser escáner que estás ahí planteando serías capaz de complementar tremendamente. O sea, desde nuestro punto de vista es un camino más que adecuado. Muchas gracias. Comentando más lo que estás diciendo, el hecho de ahora mismo lo único que podemos hacer con los sistemas CAD actuales es predecir el comportamiento de esa estructura. Si fuéramos, cuando esto vaya avanzando, en el momento que obtengamos los primeros datos de esos parques eólicos que tengamos, podríamos comparar esa predicción con datos reales, de tal manera que podamos ir corrigiendo esos defectos que vayamos teniendo. Pero bueno, esto es un mundo, o sea. Tenemos primero aquí y luego pasamos a José Luis atrás. Gracias. Soy Manuel Cegarra, de la Escuela de Caminos de Madrid. He sido profesor hasta hace poco tiempo de la parte hidráulica y la parte, digamos, de energía energética, Departamento de Hidráulica y Energética. La pregunta va dirigida por este orden a dos de los expositores, o sea, Aleix primero, quizás más concernido a la pregunta que voy a hacer, y Fabián, digamos, también como complemento al asunto. Bueno, empezamos con Aleix en el sentido de que él ha hecho efectivamente una exposición que sitúa en una de las diapositivas, digamos, una comparación relativamente simple con el hecho de ser sencillo de ir a un mercado a comprar una cosa y elegir entre el mercado la idónea. Yendo a nuestro asunto, tenemos que elegir efectivamente las tecnologías más idóneas, pero, y ahora la pregunta va, es decir, incido en qué parámetros o qué características debemos considerar, que eso sí que no lo ha expuesto Aleix, relativo a cuál más idóneo que otro. Es decir, esa comparación entre dos aceites pues se hace más sencilla que entre tantos y tantos diversos sistemas de captación y aprovechamiento de esa energía, undimotriz. Entonces, a mí se me ocurre que son, y la pregunta va en eso, que me contesten ambos, es decir, como elementos de comparación o de, digamos, parámetros a considerar, estaría uno básico, que sería a partir de qué rendimiento de los generadores, del conjunto de captación y generación, ya empezaría a ser interesante uno mejor que otros. Y segundo parámetro, el coste en euros partido por kilovatio hora, digamos, recogido de energía, que engloba el anterior, evidentemente. Y ahí en ese sentido es si hay algo que decir, que ya sé que será muy difícil mojarse y decir si debemos estar en el 35 o en el 65% de porcentaje de rendimiento del equipo en conjunto, y también en los costos, digamos, de la energía, va a ser comparativa con la energía en el mercado, pues en qué valores de coste económico ya sería un poco rentable las cosas y teníamos que utilizar esos parámetros. Bueno, quizás me he extendido demasiado la pregunta, pero creo que me he aclarado, ¿no? Bien, gracias. Pues, resumiendo un poco, a la hora de elegir una tecnología, uno de los parámetros fundamentales es energía marina,
pues es la profundidad, ¿de acuerdo? Eso debería ser el primer parámetro, porque no todas las tecnologías están preparadas para todas las profundidades. Por ejemplo, nuestro dispositivo está preparado para altas profundidades y profundidades de medianía, ¿de acuerdo? Ese sería el primer parámetro. El segundo parámetro para mí sería la capacidad de ese dispositivo para mejorar, es decir, ¿qué capacidad tiene ese dispositivo para añadir un componente más en la estructura sin ponerla en riesgo desde un punto de vista de integridad y que aumente de una manera razonablemente significativa ese rendimiento, esa capacidad de extracción energética? Entonces, por ejemplo, desde Wells, que estamos estudiando este sistema de muelle negativo, al final es un sistema universal, es un sistema que puede ser adaptado a muchos dispositivos, ¿de acuerdo? Ese sistema lo podemos adaptar al nuestro de una manera muy sencilla, con muy poco coste, ¿de acuerdo? Ese es otro de los parámetros a analizar. ¿Cuánto cuesta instalar una mejora en un determinado dispositivo? Entonces, los sistemas de muelle negativo son baratos. No puedo entrar en detalle por temas de confidencialidad, evidentemente, pero tiene un precio muy razonable el componente que estamos analizando, ¿de acuerdo? Ya he expuesto que tiene unas ganancias de energía muy significativas, de hasta 3 veces la capacidad actual. Y las fuerzas que impone el sistema no suponen un riesgo desde el punto de vista de integridad estructural. Entonces, ¿yo en qué me fijaría a la hora de elegir una tecnología u otra? Me fijaría en su capacidad para mejorar, en dónde se puede instalar y a dónde va dirigida. Es decir, la localización donde se va a instalar esta tecnología es totalmente relevante. Puede haber una zona con mucha ola y poca corriente, una zona con mucha corriente y poca ola, ¿de acuerdo? Entonces, localización, capacidad de mejora, coste de la mejora. Esos serían mis parámetros. Hago mías totalmente las palabras de Ale, puesto que estamos utilizando el mismo procedimiento. Si puedo añadir que este sistema de energía unimotriz no supone en absoluto competencia con la generación mediante aerogeneradores, puesto que en un parque eólico pueden implementarse con una serie de captadores de undimotriz y converger todos sobre la misma subestación, creando un mix de producción. Sí puedo decir que el costo por kilovatio en un toreo de salón, que es el que yo he hecho con mi equipo, el costo por kilovatio es un costo muy competitivo, muy competitivo. No se han mojado en los números, ¿eh? Pero bueno, yo te voy a dar un parámetro que es significativo y es algo que no es un coste de energía, pero de energía de generación, pero sí de lo que está costando con combustibles convencionales en el caso de islas, que es algo que utilizamos mucho, y concretamente en Canarias se está llegando a costes de generación pues cerca de los 25 céntimos de euro kilovatio hora. Todo lo que puedas rebajar a partir de ahí es ahorro para el sistema. Entonces creo que se consiga o no se consiga es un objetivo para empezar a introducir la energía oceánica en este tipo de mercados nichos, islas y similar. ¿Vale? Pero creo que habéis hecho bien en no mencionar números porque es un lío. Yo tampoco lo hubiese hecho. De todas formas, lo tengo a disposición de quien quiera consultármelo. La pregunta para Sonseca era un poco tener quizás una especie de suelo, o sea, un filtro, digamos, para elegir esta idea. Sí. Salga casi de antemano esto, que van a estar, digamos, sobrechadas por algún concepto. Que a fin de, pues, no, me ha sido muy útil también lo que han dicho los expositores, parámetros y características que hay que considerar, evidentemente, pero todas tengan que duda que se producen en términos económicos. Sí, totalmente. Sí puedo decir, perdón, sí, que en ese toreo de salón que yo por mis medios he podido hacer con mis escasos medios, pues he hecho un estudio sobre, utilizando los datos que la boya Confital, que está situada en el nordeste de la isla Gran Canaria, y los resultados en producción de kilovatios hora durante el año 2012 son, a mi juicio,
claro, porque es mi niña, son realmente espectaculares, ¿eh? Muy bien. Bueno, esto ya... Haber hecho 15 céntimos la que Claro. Gracias, hijo. No te hubiera costado. Pregunta por ahí, José Luis, adelante. Sí, José Luis de Tecnalia. Mi pregunta va también a los dos primeros ponentes, Alex y Fabián. Alex, me ha gustado cómo has explicado el negative spring o el muelle negativo, porque lo he oído muchas veces y bueno, por lo menos una explicación bastante visual. Lo que pasa es que la primera impresión que me llega es que es un movimiento inestable, es lo que nos explican es un movimiento que a la larga tiende a ampliar su amplitud. Lo que pasa es que aquí pues va cambiando de dirección. Y eso me lleva a pensar que va a haber fuerzas o velocidades muy grandes en los extremos, que ya te he entendido que has explicado el tema de que estáis trabajando en este proyecto en temas de mejorar los frenos o hacerlo más robusto. Mi pregunta va en los fondeos. ¿Qué estáis haciendo o cómo abordáis? Va dirigida a los dos porque los dos estamos hablando de una software puntual que de alguna forma tiene que moverse, como bien has explicado, tiene que resonar, tiene que amplificar el movimiento o resonar con la onda incidente. Entonces, eso supone mucho movimiento y, evidentemente, tiene que estar de alguna forma fondeado para que no se nos vaya. Entonces, ¿estáis trabajando, estáis haciendo algo en relación a analizar las cargas, qué costes puede tener en el sistema o qué implicaciones técnicas y económicas tiene el sistema de fondeo? Sí, efectivamente. No lo he comentado en la presentación, pero dentro del proyecto SmartWEC hay una parte, un apartado específico dedicado a fondeo. De hecho, no es un fondeo convencional, ¿de acuerdo? Es un fondeo activo que también está destinado a mejorar la extracción energética del dispositivo, pero está aún en una fase muy embrionaria y no he querido abrumar con detalles aquí, ¿de acuerdo? Respecto a los fondeos que usamos actualmente, en la boya que tenemos actualmente en Canarias, pues es un fondeo muy simple, que es el que estamos usando en las simulaciones. Y efectivamente es como dices, hay momentos en los que estas fuerzas inestabilizadoras al final pues se descontrolan y cargan demasiado el sistema. Ahí es donde es clave el sistema de control vía software que estamos desarrollando las simulaciones, ¿de acuerdo? Entonces hemos llegado a un compromiso entre la energía extraída y las cargas que se introducen al sistema debido a este muelle negativo. Yo, como digo, lamentándolo mucho, tengo la limitación de medios y no he podido hacer eso, pero soy consciente de que voy a tener, si consigo la financiación para que este proyecto se ponga en marcha, voy a necesitar ayuda, por ejemplo, de los especialistas en navales, para que diseñen la boya, que le den una buena navegabilidad, que diseñen las cuadernas de esas boyas, las estructuras de mi cámara de estabilidad. Igualmente hay en el mercado ya, afortunadamente para nosotros, empresas muy consolidadas que están haciendo experiencias sobre fondeos. Entonces, a esas empresas me remitiré si tengo la posibilidad de ello. Yo tengo una pregunta. Perdona, ¿había pregunta por ahí? Adelante. Han llegado, perdón, soy Amorina González, soy de Ciencias del Mar, bueno, ya llevo en renovables 10 años. ¿Han valorado o han medido, mejor dicho, la velocidad y la energía que tiene la ola una vez que pasa por el sistema? Es que en Bilbao, uno de los chicos que expuso estaba comentando utilizar energía undimotriz o mareomotriz en las costas de cara a proteger las playas y en vez de tener que poner 20.000 espigones que no sirven para nada. Sí, efectivamente. Eso es algo que ya antes del proyecto SmartWEC era algo que estábamos valorando dentro de WETS. Y de nuevo no lo he comentado en la presentación, pero el colofón de este proyecto es el diseño de un parque de olas para la costa de Cantabria, ¿de acuerdo? Y no solamente un dispositivo, una red de dispositivos. Y ese análisis que comentas se está realizando desde mucho interés, primero, para saber qué capacidad tenemos de poner dispositivos uno detrás de otro y que le llegue una capacidad de onda íntegra, un 70% sí, suficiente para que podamos aprovechar la energía del dispositivo que está detrás de primera línea y también desde un punto de vista de protección de la costa, efectivamente. Es algo que se está valorando.
Yo tengo una pregunta para los tres ponentes y para el público, especialmente dentro del público para Amable, que estás ahí al fondo escondido. Es en relación con el software. Se ha comentado, yo creo que por parte de los tres habéis comentado la problemática del software y sobre todo la integración de un software con otro, la importancia del software tanto en aplicaciones de simulación como en aplicaciones de monitorización de la realidad aumentada. ¿Cuál es vuestra opinión? Más que opinión, ¿cuál sería vuestra estrategia en relación con el tema software? ¿Software libre? ¿Software cerrado? ¿Una combinación de ambas? ¿Cómo veis esta evolución en la industria en los próximos años? Y aquí Amable tiene mucho que decir, seguramente Raúl, José Luis y otros que también seguro que sois expertos, Álvaro, y que tenéis opinión propia al respecto. Tened en cuenta que un software de esto es una licencia, yo que sé, un WAMI te puede costar 20.000 pavos al año, una cosa así. O sea que al final dices, ¿dónde me meto, no? En la industria se está tendiendo hacia sistemas libres. Y yo creo que aquí es perfectamente utilizable ese sistema. A mí, si me permite, el proyecto SmartWeb que es al final es un claro ejemplo de esto. O sea, partimos de programas comerciales y al final hemos terminado utilizando software libres. ¿Por qué? Tienen más capacidad de edición, de personalización, de adaptación a un producto específico que una compañía comercial, pues al final no está tan familiarizada con los productos que nosotros estamos desarrollando. Entonces, los que mejor podemos programar el comportamiento o la respuesta que esperamos de nuestro dispositivo somos nosotros mismos. Luego, por supuesto, hay que validar esos software y demás pasos, pero como punto de partida creo que el software libre es el futuro de este campo, al menos de momento. Bueno, no siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿no?, los ponentes. Yo creo que hay que diferenciar entre el software que es de un software que te permite a ti customizarlo para hacer definición de movimientos, cálculos, y un software que es ya para diseño propiamente dicho. La industria tiende a que los softwares se interrelacionen entre ellos, es decir, poder pasar información de unos a otros, pero no creo que el software libre, desde el punto de vista de ayuda al diseño, construcción e inspección, sea nunca libre, porque esto es como todo, son negocios vamos, vosotros entiendo que hacéis estos artefactos de aprovechamiento de las energías porque esperáis un beneficio, ¿no? Es decir, lo mismo ocurrirá con las empresas de software, ¿no?, que desarrollan el software, lo mejoran para obtener un beneficio. He tocado la fibra, ¿eh? Estamos esperando. Ha sido todo... Buenos días. Para los que no me conozcan, soy Amable López, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un buen debate y yo tengo mi visión y demás. Hay unas fases que cuando estás empezando con los desarrollos, haciendo modelos, viendo cómo funcionan las cosas, ahí sí que un software libre puede servir de mucha ayuda por la libertad de adaptarse a tu caso y demás y tal. Pero en cuanto quieres hacer un poquito industrial, y es el caso de nuestro grupo de investigación, cuando hemos querido acercarnos a la realidad, nos hemos basado, por ejemplo, en una combinación que ayer el profesor Somolinos mostraba en las presentaciones, de Orcaflex con MATLAB. Que aunque a nosotros como universidad nos salgan muy baratas, cosa que si fuese una empresa no ocurriría, son software comerciales y nos dan una seguridad porque, entre otras cosas, están certificados. Un software libre no puede poder estar certificado. Eso lo veo muy difícil. Y yo tengo la experiencia, no en este campo, un campo anterior, que estuve trabajando en el campo de la evacuación de buques, que llegamos a desarrollar un software en conjunto con, entonces era Astilleros Españoles, luego Izar, ahora Navantia, ¿no? Con todo esto. Y siendo un producto de calidad frente a lo que había en el mercado y demás, todo el problema de validación por sociedades de clasificación o la Marina y demás y tal, hizo que aquello se quedase simplemente en ese caso concreto, no lo que aprendimos, por supuesto, pero ese software que desarrollamos se quedase simplemente para uso interno. Si fases iniciales, me parece bien el software libre, sobre todo lo bueno sería tener un software comercial con posibilidades de implementar cosas que nosotros sí hemos logrado, a lograr comunicar dos, que no es tan inmediato, ¿no?, que requiere también un buen trabajo. Pero para el trabajo ya de tipo industrial, equipos que produzcan y enchufados a la red, que ya produzcan energía, no veo, o se puede utilizar para alguna cosa,
pero el conjunto del peso lo va a llevar el software comercial. Es mi visión y el debate sigue, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Raúl Guancho otra vez. Yo coincido con Amable que el debate es muy interesante y además tiene puede ser largo y tendido. Desde nuestro punto de vista, en IEHE Cantabria, como desarrolladores de software que somos, además de experimentalistas, nosotros entendemos que tiene que haber un equilibrio y la verdad es que coincido bastante con Amable. Por un lado, entiendo que el software libre o el software abierto o los desarrollos propios que nosotros hacemos, que muchas veces no son libres, son parte del negocio, en tanto en cuanto se desarrollan para atacar un problema que no tiene un reflejo sobre el software comercial existente ahora mismo. No podemos pretender que el software comercial sea capaz de ser aplicable a cualquier idea que nos surja para un nuevo desarrollo. Pero también entendemos que la seguridad que te da un software comercial, en el sentido de que lo que es decir, su uso estandarizado está realmente regulado y está validado o certificado por una tercera parte, te da una credibilidad en la industria que es relativamente importante. Y por eso nosotros también hemos hecho una estrategia muy similar a la de Amable, hacemos desarrollos propios, usamos también software libre, pero también tenemos un montón de software comercial, porque también lo demanda la industria. Nosotros entendemos que como centros de investigación que somos, tenemos que ser capaces de dar respuesta a un CENER y darle una respuesta de acuerdo con sus estándares de rigor, de software comercial, etcétera, etcétera, porque está acostumbrado a usar ANSYS o lo que corresponda, así como a un wedge, y de ser capaces de afrontar ese borde que un software comercial no ataca porque está fuera de su economía de escala, por así decirlo. Entonces nosotros entendemos que eso es importante. Y luego hay una pata adicional, y es la parte de formación y de conocimiento. Nosotros lo que sí que hemos visto es que cuando haces tu propio código te enfrentas a una serie de problemas y de retos que desconoces si usas un software comercial. Entonces, aunque tengamos las capacidades en un software comercial, las replicamos en un software propio, de manera que al final adquieres un conocimiento que de otra manera serías incapaz de hacerlo simplemente por el uso experto o avanzado de un software comercial. Y eso al final te da una perspectiva adicional sobre software comercial que hemos comprobado que de alguna manera te da un plus a la hora de aplicar un SESAM de DNV o un ANSYS Aqua, que es lo que aplicamos todos. Gracias, Raúl. José Luis Tendali otra vez. Coincido con ellos. Una cosa es la I+D. En la I+D se está extendiendo más el uso de software libre, y otra cosa es el negocio en el que tienes que tener una certificación y tal. Quería añadir un dato más, y es que en el ámbito de la energía de las olas, que es eminentemente de I+D, no hay negocio a gran escala alrededor de la energía de las olas, sí que hay cada vez más software libre, y el dato que quería dar es que la Agencia Internacional de Energía, el Grupo de Energía Oceánica, sabéis que estoy bastante vinculado en ello, tiene una tarea que se llama la Task 10, la tarea 10, en el que varios países están trabajando para armonizar, lo que ha dicho de alguna forma Raúl, diferentes códigos para energía de las olas. Entonces, os animo a, pues, si buscáis Ocean Energy Systems, vais a algo que se llama Tarea 10, Task 10, no sé hasta qué informes se habrán hecho públicos. Es un grupo que está todavía trabajando, y ahí se están evaluando, creo que hasta 10 herramientas diferentes. Algunas son de código libre, pues Nemo, que es la en francés, alguna más. Entonces, se está intentando, con ejemplos muy sencillos de una esfera y tal, tratar de tener los mismos resultados de tal forma que se tienda a una cierta estandarización. De tal forma que en el futuro quizás la energía de las olas pueda tener más adelante software libre o semilibre, bueno, cuando digo semilibre, o desarrollado a medida, resolviendo problemas igual más concretos, de alguna forma validados. Muy bien, pues muchas gracias. Si os parece, cerramos esta primera mesa, y un aplauso para los ponentes y para las preguntas.